Buenos días a todos y encantado de verlos de nuevo. Hoy les voy a presentar algunas técnicas básicas que se pueden utilizar para encontrar su camino en la naturaleza y en particular en el bosque. En este video voy a tratar 3 técnicas diferentes que se utilizan sin equipo y que, como verán, son complementarias. Cómo medir distancias, caminar en línea recta y encontrar un sendero perdido. Para enmarcar bien el tema, aportaré 2 o 3 pequeñas precisiones. En primer lugar, cuando uno está en el campo, es muy difícil evaluar con certeza el grado de gravedad de su error de navegación. Las cifras indican que, en las grandes zonas forestales, alrededor del 90% de las personas perdidas son halladas, a menos de 2 kilómetros del lugar donde fueron vistas por última vez o a menos de 2 kilómetros de su vehículo. En regiones más inhóspitas, como los desiertos, los desaparecidos suelen hallarse a menos de 1 kilómetro de la ruta principal. Con un método adecuado, la mayoría de las personas perdidas podrían haber encontrado su camino en menos de 1 o 2 horas, pero generalmente no son conscientes de ello. Una vez aceptado que uno está perdido, a veces puede ser beneficioso quedarse en un lugar y esperar el rescate. No voy a hablarles de los diferentes parámetros que intervienen en esta toma de decisión. Hacer esta elección depende de muchos factores y de las circunstancias encontradas. Me voy a concentrar en las técnicas que permiten encontrar el camino cuando se ha tomado la decisión y se está en condiciones de hacerlo. Hoy no hablaré sobre las técnicas naturales de orientación usando los puntos cardinales, el sol y las estrellas. Pero recuerden que con algunos conocimientos podemos orientarnos en cualquier lugar de las zonas habitables del planeta de manera muy precisa, sin instrumentos. Y con casi todos los tipos de climas y biotopos, tanto de día como de noche. Por lo tanto, esto podría eventualmente ser el tema de otros videos, un poco más técnicos, si así lo desean. No hablaré sobre navegación con instrumentos, mapas, orientación con móvil o sistema de posicionamiento global, etc. En resumen, este video mostrará técnicas básicas y accesibles que, en la mayoría de los casos, le permitirán orientarse fácilmente en la naturaleza. Comencemos con la medición de distancias sin equipo. Antes de darles la técnica que permite encontrar un sendero que se ha perdido, deberás aprender a conocerte a ti mismo y recordar algunos principios básicos. Primero, aprendemos a medir distancias. Por lo tanto, es en su mejor interés conocer estos datos. Son propios, son gratuitos y le seguirán toda su vida. Deberás establecer el número de pasos que das para una distancia específica. En principio, hacemos varias pruebas sobre 100 metros. Es suficiente y obtenemos un promedio de ellas. Este trabajo preparatorio tendrás que hacerlo en diferentes condiciones y retener los datos. Empieza en terreno plano y registra los datos. Después, carga 10 kilogramos como ejemplo. Anote nuevamente los datos. Trate de tener datos para terrenos planos, para terrenos inclinados, en subida, en bajada. Trate de tener datos para caminar en la arena, para el bosque, en cualquier tipo de terreno y en cualquier tipo de clima. Verá, hay diferencias con todo esto con su equipo habitual, especialmente los zapatos que es probable que use en estas condiciones. Por lo tanto, tendrás que recordar bien el número de pasos y el tiempo que te llevarás. 100 metros, y esto para cada caso, para darte un ejemplo. Yo, para 1,80 m, estoy entre 64 y 70 pasos en 100 metros, dependiendo del caso. De hecho, puedes poner tus datos personales en el chat de comentarios para que tengamos una comparación y una pequeña base de datos. Antes de tomar estas medidas, caliéntate, camina 1 kilómetro y toma tus medidas después. Camina como si tuvieras que caminar mucho tiempo. Entonces, caminamos a un ritmo tranquilo y contamos un paso cada vez que el mismo pie toca el suelo. Entonces, una vez que tenemos estos datos en situación ahora en el campo, si las distancias son demasiado largas, puedes poner una piedra o una ramita en tu bolsillo cada 100 metros. Por ejemplo, también puedes hacer nudos en tus cordones o encontrar el código que quieras, de manera que no te equivoques cuando hagas los cálculos. Ahora sabemos calcular las distancias en las diferentes situaciones.
Veamos las técnicas que podemos aplicar ahora para caminar lo más recto posible, o en cualquier caso, para evitar la deriva al máximo. Entre un punto de partida y un punto de llegada, el recorrido teórico ideal es la línea recta, pero en realidad, rara vez es posible o factible. Cuanto más metódico seas, mayores serán tus probabilidades de alcanzar el éxito. Entonces, debes saber que sin referencias espaciales fijas, como en un bosque denso durante una caminata, la mayoría de las personas formarán un círculo en aproximadamente media hora. Por lo tanto, ha habido algunos estudios sobre el tema. Cuando una persona está perdida, tiende a dar vueltas en círculos en el bosque. Entonces, se debe a varios factores morfológicos y a factores externos. Pero para no acentuar el fenómeno, al menos podemos actuar sobre el equilibrio de la mochila. Por lo tanto, si la mochila en particular está mal equilibrada, vas a tener sistemáticamente una gran desviación de la trayectoria. Entonces, la primera técnica cuando se está solo o en un grupo muy pequeño es la técnica de los alineamientos. Cuando hayas elegido una dirección, vas a alinear dos árboles, por ejemplo, y los vas a elegir lo más lejos posible. Mientras mantengas tu alineación, sabrás que no te estás desviando. Tan pronto como puedas, intenta encontrar un tercer árbol o cualquier otro punto de referencia fijo, alineado con los otros dos, para tomar el relevo. Y así sucesivamente mientras avanzas. Al llegar a tu último punto de referencia, dependiendo de la configuración del terreno, puede que no tengas un siguiente punto de referencia. Por lo tanto, a veces es imposible identificar un punto con anticipación. En este caso, utilizamos la técnica de alineación bretona, alineando los puntos de referencia visitados e intentando encontrar uno nuevo. Por lo tanto, es una técnica menos precisa, por supuesto, más aleatoria, pero que a menudo te permitirá continuar. Así que para grupos de al menos 4 personas. Ahora, usamos la técnica finlandesa. Por lo tanto, esta vez, es un sistema que funciona bien, incluso cuando estás en la llanura. Entonces, sin referencias visuales, la persona intenta caminar en línea recta de alguna manera. A menudo con alineaciones, pero también se puede hacer con una brújula, cuando se tiene una. Entonces, extendemos la columna unos 50 metros cuando es posible. Por lo tanto, la persona que cierra la marcha se concentra en la deriva del primero intentando alinearlo, en general, con el conjunto de la columna. Por lo tanto, ponemos a la persona más alta del grupo en la parte trasera cuando es posible. Eso le permite hacer mejores alineamientos. Tan pronto como esta persona nota una desviación del primero, debe comunicarse dando una orden preestablecida. Algo como derecha, 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 izquierda, 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 hasta que el primero esté en línea, y seguimos marchando. Esa es una excelente técnica grupal que permite mantener el rumbo, incluso sin otros puntos de referencia, especialmente en bosques densos. Ahora, vamos a ver una técnica de evasión en el contexto de una marcha en línea recta, una simut brutal, típicamente en un bosque. Cuando quieres evitar una zona, ya sea porque hay un obstáculo, personas que no debes encontrar, o viviendas, un evento particular o cualquier cosa. Entonces, aquí utilizamos las técnicas de evasión. Por lo tanto, voy a presentar una que es fácilmente utilizable, que te permitirá retomar tu camino inicial después de la evasión. Para evitar una zona, girarás en un ángulo de 90 grados respecto a la ruta original. Por lo tanto, aquí voy a controlar mi primer rumbo, es decir, la ruta inicial en la brújula para la demostración. Entonces yo vengo de aquí, me iba por allá. Todavía me queda un punto de referencia aquí, por lo que puedo tomar fácilmente el rumbo, y la zona a evitar está aquí. Entonces, esta vez voy a partir hacia la derecha. También podría ser hacia la izquierda. Entonces voy a tomar mi rumbo para el control. Para esta técnica usaremos 2 palos. Es bastante sencillo. Entonces, encuentro un nuevo punto de referencia perpendicular a mi ruta inicial. Eso lo voy a manejar con mis 2 palos que son relativamente rectos y voy a hacer el camino sobre ellos lo mejor posible, buscando encontrar una alineación con otro árbol, idealmente más allá del primer punto de referencia. Entonces, aquí está. El ángulo recto siempre es fácil de determinar.
por lo que también es posible desviarse cuando no se encuentra una alineación realmente en el eje. Por lo tanto, no es un problema, podemos desviarnos para encontrar una verdadera alineación que sea perfecta. Ahora, tendremos que medir una distancia en relación con las condiciones encontradas aquí. Para el ejercicio tomaré arbitrariamente 200 metros. Me veo llegar y todavía veo mi punto de referencia y mi alineación. Entonces, ahora, procederé como antes, pero tomaré un ángulo de 90 grados del otro lado, es decir, a la izquierda, a la izquierda. Así que sigo mis referencias y voy a caminar lo más recto posible en mis alineaciones. Elegí arbitrariamente una distancia de 400 metros para el ejercicio. Así que para recuperar mi ruta inicial, voy a partir a 90 grados, otra vez a mi izquierda, y voy a hacer 200 metros, como para el primer tramo. Llego a mi ruta inicial, así que debo estar justo en el eje. Pero para reorientarme perfectamente, necesito tomar un último ángulo, a 90, exactamente el mismo que para el primero. Controlaremos el rumbo con la brújula, que debe ser igual al de la ruta inicial. Por lo tanto, a menudo tenemos los pequeños errores que se compensan. Así que, cuando retomo mi nueva alineación, estoy a un grado mínimo, aproximadamente de diferencia con la ruta inicial. Así que imagino que debe haber unos 10 metros, quizás de diferencia con la ruta inicial. Ahora que hemos cubierto los conceptos básicos, abordemos el tema principal. En otras palabras, cómo redescubrir el sendero o rumbo que teníamos antes de extraviarnos. Ese es el caso más común, 9 de cada 10 veces. Estábamos en un sendero y lo perdimos de vista al aventurarnos en el bosque. Entonces voy a hablarles de una técnica útil, en particular cuando ya no tienes ningún punto de referencia. En resumen, esta técnica es muy apropiada para todo tipo de bosques, incluso los más densos. Entonces, desde el momento en que comprendes que estás perdido, tendrás que detenerte para no empeorar la situación y evitar continuar en cualquier dirección. Entonces, esos son comportamientos clásicos. Desde el momento en que nos sentimos perdidos, hay un pequeño pánico interno. Las acciones suelen ser desordenadas y empeoramos aún más el problema. Por lo tanto, cuanto más rápido intervengas en una navegación problemática, mayores serán tus posibilidades de éxito. Por supuesto, esta técnica se basa en el hecho de que, como ya he dicho, en la mayoría de los casos, cuando nos perdemos, estamos realmente bastante cerca del camino de referencia. Por lo tanto, la primera cosa, y marcar inmediatamente el punto en el que estamos, con una baliza que vamos a llamar la baliza principal, que debería ser lo más visible posible. Así que también podríamos dejar allí una prenda o algo muy llamativo. Entonces, tan pronto como hemos hecho esta baliza, vamos a elegir una dirección, ya sea porque tenemos indicios o intuitivamente,
y vamos a caminar lo más recto posible con las técnicas que hemos visto marcando nuestra ruta y calculando las distancias. Si te encuentras con tu sendero de referencia, a la primera, el sendero que quieres unir es que tus puntos de referencia, tu apreciación, eran los correctos. Si no es así, tendrás que volver sobre tus pasos hasta la baliza principal, siguiendo tu marcado. Entonces, para mi marcado, rompo los arbustos a nivel bajo, por lo que es un marcado que es discreto, porque puede pasar por un arbusto roto por un animal de paso. Primero y segundo, si yo necesito seguir mi marcado, me voy a enfocar en la parte baja. Si veo un árbol roto a nivel superior, a nivel alto, sé que no será mi marcado. Por lo tanto, este marcado lo vamos a hacer según la densidad del bosque, cada 20 metros, cada 10 m. Después de volver a la baliza principal, repite la misma operación en otra dirección. Por lo tanto, las distancias que recorrerás para cada exploración, para cada pequeño sendero que marcarás, las determinarás en función de la situación y en relación con las distancias iniciales que hiciste antes de perderte. Entonces podemos hacer 5 o 6 senderos diferentes en relación a la baliza principal, según lo que sintamos. Y si, después de todas estas primeras búsquedas, no has encontrado tu camino, tendrás que retomar tus senderos uno por uno, yendo aún más lejos y siempre lo más recto posible. Entonces, hay situaciones más difíciles que otras. Y por supuesto nos apoyamos en todas las pistas y todo el material que tenemos a nuestra disposición. Para encontrar su camino con esta técnica puede llevar un cierto tiempo, dependiendo de la extensión del bosque, el grado de error de navegación de su trayecto. Pero generalmente, si lo haces de manera inteligente, te sacará bastante rápido de una situación difícil. También te proporcionará seguridad en un perímetro limitado. Por lo tanto, en la gran mayoría de los casos, lo lograrás si tienes suficiente método y mentalidad. Eso es para aquellos que han llegado hasta el final de este video. Si integran las pocas técnicas que presenté hoy, serás parte del pequeño porcentaje de personas capaces de encontrar su camino rápidamente, de orientarse sin estrés en el bosque, porque ya te apoyarás en algunos métodos sólidos. Entonces, me refiero a las extensas áreas boscosas en regiones desconocidas. Gracias a todos ustedes, gracias por ver estos videos, compártanlos. Es lo que contribuye al éxito del canal, lo saben, y lo que me motiva a seguir transmitiéndoles esta información. Cuídense y nos vemos pronto para nuevos videos.